Hoy tenemos una horita apenas y yo voy a salir un poco más temprano, 10 minutos antes, porque pues tengo una actividad del CEDU. Entonces, pero vamos a arrancar, digamos, ya un tema nuevo y un módulo nuevo dentro del curso, que es el módulo de herramientas CAE, que quizás yo creo que es uno de los más apetecidos de los que ven esta o toman esta lectiva, que es ya la parte de herramientas de simulación y análisis. ¿Ok? Y vamos a empezar el módulo CAE con la herramienta de elementos finitos, que es una de las más comunes que vamos a encontrar en la mayoría de las plataformas CAD modernas. De las plataformas CAD modernas, pues generalmente, digamos, es ya casi que una herramienta obligada, digamos, de tener por parte de ellos. Un segundito, aquí vamos a actualizar. Pantalla. Ok. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, como ven ustedes, aquí dentro de los módulos que tenemos en contenidos, ya entramos al módulo 3, que es el módulo de herramientas CAE. En este caso, debo ingresar con vista de estudiante. CAE. En este caso, la primera presentación es esta, que es la que vamos a empezar el día de hoy. Es más larguita, así que no alcanzamos a cubrir toda la presentación hoy, pero vamos a hacer, digamos, esa parte, la introducción ya a métodos de elementos finitos. Ese va a ser, digamos, el tema inicial con el cual vamos a empezar a trabajar herramientas CAD. Y muy probablemente ustedes ya han trabajado con herramientas de elementos finitos en sus laboratorios de diseño. Eso es correcto, ¿verdad? ¿Qué herramientas de análisis trabajaron ustedes, alcanzaron a ver dentro de sus laboratorios de diseño? Una pregunta, ¿eso tiene que ver con mallas y cosas así? ¿Con qué, perdón? Yo recuerdo el término de malla. Con malla, sí, con mallado. Sí. Eso es una de las características de este método. Solamente es un método numérico, pero ya es un método numérico, digamos, especializado para simular diferentes tipos de problemas que se manejan en un concepto que se llama el continuo, o sistemas continuos, ¿ya? Y inicialmente, digamos, se desarrolló para problemas de tipo estructural de componentes, pero ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a otros tipos de fenómenos, fenómenos térmicos, fenómenos, por ejemplo, electromagnéticos, fenómenos de flujo. En este caso ya el fenómeno de flujo es otro, digamos, las formulaciones son diferentes y el método, digamos, recibe ya otro nombre. En este caso se llama CFD, porque trabaja, digamos, con un método, digamos, numéricamente diferente al método FEM. Entonces vamos a ver principalmente el método FEM, no con el detalle que requiere, porque realmente el detalle que requiere este método prácticamente requiere un curso específico para profundizar, digamos, en el método, y generalmente ya es un curso de nivel de posgrado. Es decir, si uno quiere entender, digamos, el funcionamiento a detalle de estas herramientas, realmente ya requiere unas herramientas matemáticas un poquito más fuertes. Y generalmente es lo que ven los muchachos que están en la maestría. Bueno, conocen a algún muchacho que esté en la maestría de mecánica, ya andan con la cabeza un poquito ahí caliente porque están trabajando con algunas de estas herramientas, pero ya a nivel de poder incluso ellos programar su propio código, que es, digamos, es lo que uno puede hacer si uno entiende, digamos, el funcionamiento de estos métodos. Lo que lo vamos a ver, digamos, es un poquito de lo que se necesita entender para hacer un mejor uso de la herramienta, es decir, para no tener una herramienta, digamos, en las manos que no sabemos cómo controlar. Es básicamente eso, sin llegar, digamos, a la profundidad matemática de este tipo de métodos. Pero sí entender un poquito como los fundamentos, porque yo siempre lo he dicho, en este tipo de herramientas, eso es como una calculadora supremamente poderosa, pero no por el hecho de tener una calculadora uno hace cálculos más precisos, porque al final los resultados numéricos que me devuelve mi calculadora dependen de los datos que yo le doy. Si yo le ingreso datos incorrectos y operaciones incorrectas, pues los resultados que me devuelve la calculadora son precisamente incorrectos, muy precisos pero incorrectos.
Entonces, así pasa con los métodos de elementos finitos. De la calidad de los resultados va a depender la calidad de la información que nosotros le suministremos a este tipo de análisis. Y por eso, digamos, ese es el mayor cuidado que hay que tener cuando uno trabaja con esto. De por sí, solamente confiar ciegamente en el método porque sí, porque me lo hizo el software X o el software Y, es un error grave. Solamente decir, no, es porque eso es lo que devolvió el software, pues, como les digo, si tú le metes basura, obtienes basura. Entonces, va a depender mucho de la calidad de los resultados. Y eso es lo que yo quiero que al final vaya quedando como de aprendizaje en este curso, ¿no? Ver un poquito, digamos, cómo hacer un buen modelamiento, una buena estructuración de la información para que tengamos, digamos, una mayor tranquilidad en los resultados obtenidos en esta clase de métodos, ¿no? Bien. Entonces, he recopilado, digamos, algunas fuentes de información, por eso la presentación está en inglés, porque realmente pues, no voy a ponerme a reescribir lo que ya está escrito, y simplemente lo que quiero es mostrar como las cosas relevantes y aportar un poquito algo de mi experiencia personal con el uso de estas herramientas. Tengo que decir, yo vengo usando herramientas de elementos finitos, yo creo que desde antes de ustedes nacieran, por ahí en el año 95. Tuve, digamos, mi primer encuentro con una herramienta de elementos finitos. O sea que podría decir que llevo poco más de 26 años trabajando con elementos finitos y aprendiendo, ¿no? Porque siempre, cada vez que uno hace una modelación, aprende algo nuevo. Y no se puede sentir uno, digamos, el que se la sabe todas, ¿no? Que digamos, cada trabajo, cada proyecto, cada consultoría tiene algo diferente y eso es lo chévere, digamos, de este tipo de herramientas que cada reto, digamos, impone tener que otra vez estudiar otro poquito, mirar un poquito más, profundizar un poquito más y vas refinando, digamos, tus herramientas. Entonces, un poquito de esa poquita experiencia que tengo yo en estos temas, pues también quisiera, digamos, como plasmarle en algunas de esas diapositivas. Bueno, pues lo que vamos a cubrir inicialmente es un poquito, bueno, en términos sencillos, ¿qué es elemento finito? O sea, cuando uno le digan qué es FEM, cuando hablen de FEM, pues ya por lo menos saber a qué hace referencia este término, ¿ok? Eso es creo que el primer objetivo de la diapositiva. Hablar un poquito de las ventajas de este tipo de herramientas. También importante hablar de las desventajas, porque no todos son ventajas, también tiene sus desventajas y es importante recalcar eso para no confiar ciegamente solo en estas herramientas. Cómo evitar fallos, es decir, cómo evitar errores, cómo evitar ese tipo de errores así garrafales. Uno nunca está exento de cometer errores en simulaciones y por eso, digamos, es muy importante tener conectado, tener enchufado el juicio de ingeniería. Es algo que nosotros formamos durante todo nuestro proceso de formación como ingenieros y seguimos formando como profesionales. Es decir, la capacidad nuestra para juzgar, digamos, los valores que estoy obteniendo y determinar de acuerdo a la naturaleza del problema si estos valores tienen sentido o no tienen sentido. O sea, si los puedo explicar en función de los conceptos que yo tengo de la física del problema o de una vez, digamos, son absurdos. Es decir, esa capacidad que vamos formando con base en nuestro conocimiento básico de las disciplinas y también con nuestra experiencia, digamos, es muy importante a la hora de hacer la evaluación de esos resultados. Porque a diferencia de los típicos problemas académicos que vamos a encontrar incluso en textos de elementos finitos, en muchos textos de elementos finitos que son de tipo académico, pues te ponen un problema, tal resultado y te dan una solución. Entonces te sirven como para ir validando que lo que estás aprendiendo, pues sí te está dando los resultados. En los problemas, digamos, reales, en los problemas de diseño, en los problemas de simulación, pues no hay una respuesta. No hay un libro al que consultar, no hay unas 3 o 4 páginas al final del libro para verificar si esos resultados me están dando bien o me están dando mal. Entonces, digamos, tengo que ceñirme un poquito a mis conocimientos y buscar también otras alternativas para validar esos resultados que estoy obteniendo a partir de la simulación. Ya lo último es un poquito de historia y un poquito de referencia. Pero yo creo que no alcanzamos a cubrir todo eso el día de hoy. Como les digo, apenas tenemos una clase de una horita y yo voy a retirarme, digamos, 10 minutos antes para otro evento que tengo. Pero como para ir abriendo este tema, al cual le vamos a dedicar algunas clases, tanto teóricas como prácticas, obviamente. Bien, entonces,
Vamos a hablar de qué es el elemento finito. Ya lo hablé un poquito así antes, pero vamos a definirlo. Entonces, eso es una técnica numérica, eso es un método numérico, así como Newton-Raphson, Runge-Kutta, integración numérica, derivación numérica, así como muchos de los métodos que vieron en su asignatura de soluciones computacionales. Esto es un método numérico que se utiliza para encontrar soluciones aproximadas a problemas de frontera, a problemas de valores límite, valores iniciales, principalmente en sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Y ya eso empieza, uno empieza a escuchar ecuación diferencial parcial y ya empieza uno como a preocuparse, ¿verdad? Por el tipo de problema que puede surgir ahí, pero en resumen, digamos, el tipo de problemas que se generan son problemas que ocurren en sólidos, en este caso en lo que llamamos continuos, que es inmateriales, en los cuales hay continuidad de masa a lo largo del volumen. Por ejemplo, que puede ser un material flexible o un material que transmite o conduce, por ejemplo, calor, o por ejemplo un fluido también se puede considerar como un continuo. Así en los diferentes campos, digamos, en que puedes trabajar, se puede plantear las ecuaciones de esa manera. En términos simples, ¿qué es lo que hace el FEN? El FEN lo que hace es aplicar la famosa frase de divide y vencerás. Es decir, dividir un continuo que en realidad sería, digamos, un problema de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones de frontera, y lo divide en pequeños pedazos más simples, con geometrías más sencillas. Generalmente son los famosos cubitos que uno alcanza a ver en el mallado, o triangulitos o tetraedros. Hay diferentes tipos de geometrías, pero digamos, subdividirlo, digamos, en cuadritos más pequeños, en elementos más pequeños, y aplicar, digamos, las ecuaciones básicas de comportamiento de esos cuadritos pequeños a esa subdivisión. Lo que convierte, digamos, el conjunto de ecuaciones diferenciales lo convierte en un conjunto de ecuaciones lineales, digamos, ordinarias, pero es un conjunto muy grande. Estamos hablando de sistemas de ecuaciones que pueden tener 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 elementos. En este caso, eso se multiplica por algo que se llama los grados de libertad de las ecuaciones, y eso se traduce en 300.000 o 400.000 elementos. Es decir, son ecuaciones lineales que son simples, pero son muchas ecuaciones. Entonces, obviamente, la única manera de resolver esto de manera práctica es usando poder computacional, es usando una computadora. Esto a mano resulta prácticamente imposible. Por eso se nota, digamos, en la historia del desarrollo de los elementos finitos, que, digamos, el apogeo de los elementos finitos ocurre después de la década de los 60, finales de los 60, cuando, digamos, empieza, digamos, a volverse más popular el uso del computador digital. Cuando ya el computador digital despega, así como vimos la historia del CAD y vimos la historia del CNC, digamos, está muy ligada al desarrollo de la computación, pues, y los análisis por elementos finitos también están muy ligados a ese desarrollo porque a través de las herramientas computacionales que se pudieron encontrar, digamos, maneras de llevar de forma práctica esta clase de métodos, que antes de eso, digamos, eran una anécdota a nivel matemático, pero realmente no eran muy prácticos. Entonces, ¿qué tipo de problemas son interesantes los métodos de elementos finitos? Principalmente en los problemas donde la geometría de nuestro fenómeno es complicada. Cuando yo tengo una geometría complicada, cuando tengo unas condiciones de carga, cuando tengo unas condiciones de material que son variantes, y donde las soluciones analíticas, digamos, a esa clase de condiciones geométricas, de cargas y de material, digamos, no se pueden obtener fácilmente. Si cuando yo digo, la solución analítica generalmente, regresándonos un poquito a sus viejas épocas, por ejemplo, de mecánica de sólidos, se le decían, bueno, una viga en voladizo, ¿verdad? Una viga en voladizo de sección prismática, y le ponían una cantidad de restricciones. No, estábamos asumiendo que las secciones las secciones planas se mantienen planas, que la curvatura es no sé qué cosa, y toda esa cantidad de suposiciones que se asumían allá en mecánica de sólidos para poder obtener las ecuaciones de deformación y de esfuerzo, eran básicamente por simplificar el modelo, porque realmente el fenómeno real es mucho más complejo. Entonces el elemento finito trata de aproximarse de una mejor manera, o sea, una manera un poquito más cercana a ese fenómeno real, a través de la subdivisión del volumen en elementos más pequeños. Ese sería como el resumen del tema. Eso tiene mucho más profundidad, pero digamos, esa sería la mejor manera de resumirlo.
¿Qué utiliza elementos finitos? Utiliza, digamos, un sistema de puntos que se llaman nodos, es decir, están los elementos generalmente en tus esquinas y a veces en sus puntos medios tienen nodos y ellos forman una malla, ¿ya? La malla se programa con las propiedades del material, las características, digamos, del fenómeno, que es lo que se llaman las ecuaciones constitutivas, y son las que definen, digamos, cómo se comporta cada uno de esos nodos y cada uno de esos elementos ante ciertas condiciones circundantes. Obviamente, todo eso requiere, digamos, una programación. Por ejemplo, los nodos tienen una numeración, ellos tienen, digamos, vecinos, y los vecinos, digamos, cada nodo tiene sus ecuaciones y luego esas ecuaciones se ensamblan, digamos, dentro del sistema grande. Y eso, digamos, sería el comportamiento. Una de las características interesantes del método es que depende del mallado, de la densidad de mallado y de la geometría del mallado. Eso lo vamos a ver más adelante, que de hecho eso es uno de los aspectos, digamos, que hay que tener mucho cuidado con ellos, porque si el mallado, digamos, no tenemos un buen mallado, los resultados pueden no ser muy apegados a la realidad, es decir, muy dependiente de no solamente del tamaño de la malla, sino de la geometría de la malla. Generalmente, la regla es que cuando las condiciones sean más cambiantes en un cierto punto del volumen, la recomendación es usar un mallado más fino en esas zonas, es decir, las zonas donde hay, por ejemplo, hay aplicación de cargas, donde hay cambios de sección súbita, donde hay, digamos, condiciones de frontera, ese tipo de situaciones que son, digamos, discontinuidades dentro del continuo, requieren, digamos, un mallado más fino. Se requiere, digamos, un poquito de experiencia para hacer ese tipo de análisis, pero las herramientas de CAE, digamos, disponen de ayudas para facilitar ese proceso. Esta sería como la forma visual de ver el problema. El problema real, por ejemplo, el modelo real, sería este. Esto es lo que llamamos el continuo, la típica patata o el típico ñame que veíamos allá en sólidos, en este caso en un fenómeno estructural, porque digamos es el más fácil de entender aplicado a aplicar la técnica de elementos finitos. Entonces tiene unas condiciones de carga, esto que están designadas por la letra P, y tiene unas condiciones de frontera, unas condiciones de contorno, que son, por ejemplo, los apoyos. Este señor está apoyado aquí y está apoyado aquí. Y él, digamos, tiene unas propiedades de material. Propiedades de material, por ejemplo, el módulo de elasticidad, relación de Poisson, son como las básicas para un modelo estructural. Y tiene algo que se llama el modelo constitutivo. El modelo constitutivo es, en este caso, por ejemplo, si este fuese un problema elástico lineal, sería la ecuación que relaciona esfuerzo de formación, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cómo se llama esa ecuación? La ecuación en mecánica de sólidos que relaciona esfuerzo de formación. Esa no es la del módulo de Young. Sí, pero el módulo de Young es una partecita de esa ecuación. De la famosa ley de Hooke. Sigma es igual a E por epsilon, ¿no? Que relaciona esfuerzo de formación. Esa es la famosa ley de Hooke en el rango lineal. Entonces, en el rango lineal, ese es el modelo constitutivo de este problema, ¿ya? Lo que sucede es que normalmente en 3 dimensiones se utiliza algo que se llama la ley de Hooke generalizada para 3 dimensiones para poder aplicar en esa clase de problemas. Resolver eso analíticamente en una geometría sencilla es un dolor de cabeza bastante grande, porque realmente eso es un volumen, depende de la geometría, y realmente son ecuaciones que son un gusto para los matemáticos, pero realmente nosotros como ingenieros, realmente a nosotros lo que nos interesa es formular el problema y obtener resultados. Entonces, por eso nos gustan mucho las herramientas numéricas, porque nos agilizan ese proceso de obtener los resultados, ¿no? Sin detenernos tanto ahí en el tema matemático, ¿no? Entonces, la transformación de ese continuo que tiene, y la clave es que tiene infinitos grados de libertad a un discreto, en este caso este es lo que se llama el mallado o el modelo discreto. Entonces, en vez de tener un solo volumen continuo, lo que tenemos es una serie de elementos con geometría más sencilla que están unidos. Y, digamos, la idea es que geométricamente ellos conforman una aproximación de esa geometría continua. Son una aproximación. Esa es la palabra clave aquí. Estamos aproximando, tratando de aproximar el fenómeno real. Entonces, como método numérico, como aproximación, y eso es lo que tenemos que tener siempre en la cabeza, nunca vamos a poder
reproducir exactamente el fenómeno real. Pero la idea es acercarnos lo suficiente como para tener unos resultados que para nuestro juicio de ingeniería sean confiables. Es decir, que podamos usar esos resultados para nuestras decisiones de diseño. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque, y obviamente para fenómenos complejos la cosa se pone todavía peor. Realmente incluir todas las características que puede tener un fenómeno complejo, digamos, hace que el modelo se vuelva cada vez más complicado. Entonces siempre está ese balance que tenemos que tener de modelo más complicado, más realista versus modelo más simple, menos realista, pero más rápido, porque es el detalle, el tema es el tiempo. Modelo más complicado, sí, más realista, sí, pero mucho tiempo de simulación. Modelo más simple, sí, menos realista, pero más rápido. Entonces, a veces el tema también es de tiempo. Nosotros no diseñamos y no desarrollamos proyectos, digamos, sin cronogramas, ¿no? Los proyectos requieren cronogramas, hay que entregar resultados en tiempos límites, digamos, determinados. Y el tiempo, digamos, se vuelve un factor importante. Entonces, a veces uno dice, no, yo necesito la super simulación que tenga todos los detalles de ese fenómeno, pero resulta esa super simulación, primero necesito un equipo demasiado potente para correrla y segundo, tarda meses para ejecutarse, pues no es práctica. Para obtener de pronto una precisión que nos pasamos, digamos, del 3% al 1%, pues recuerden que en ingeniería generalmente nosotros manejamos unas incertidumbres, digamos, más grandes, más pequeñas, dependiendo del tipo de naturaleza del proyecto. Pero en muchos casos a veces las incertidumbres vienen del mismo diseño, así que realmente escatimar demasiados recursos para obtener pasar de un 2% a un 1.9%, pues a veces no es tan interesante, ¿verdad? Tengo aquí un problema con mi teléfono, se está descargando, pero vamos a tratar de llevarlo hasta el final. Bien. Entonces, en vez de tener un sistema con un número infinito de grados de libertad, lo que vamos a tener es un sistema con un número finito de grados de libertad. Es un número finito, pero eso no quiere decir que sea muy grande. Muy grande, aunque va a ser un número finito. Esto es lo que llamamos nuestro modelo discreto. Bueno, yo no sé si en transferencia de calor, pero yo estoy hablando un poquito de historia patria quizás, porque a veces se suele confundir, digamos, este método con el método de diferencias finitas. ¿Con quién vieron ustedes transferencia de calor? Con Bula. Bueno, en la época en que yo lo vi con el profe Acuña, ya se imaginarán que tan viejo el profe Acuña, veíamos un tema que se llamaba diferencias finitas, ¿ya? El proceso era muy parecido, decía, había que discretar un elemento, en este caso era solo 2D para poder hacerlo a mano, y utilizaba un método que se llamaba diferencias finitas. No es lo mismo que elementos finitos. Aunque el concepto es parecido, tú subdivides un problema en varios pedacitos más pequeños. La diferencia con elementos finitos son las técnicas, digamos, de aproximación. Se utilizan una serie de funciones especiales de aproximación para obtener los valores intermedios en los nodos. Entonces, eso es lo que hace diferente, digamos, el método de diferencias finitas con método de elementos finitos. Bien, aquí estamos hablando de los elementos. Estos son los famosos elementos que uno ve ahí en el mallado, y tenemos elementos bidimensionales, tenemos elementos tridimensionales y también hay elementos unidimensionales. Por ejemplo, elementos unidimensionales se utilizan mucho en análisis de estructuras, por ejemplo, cerchas, elementos estructurales. Se suelen utilizar dos tipos de elementos que no están ahí, que son los truss, que son barras, digamos, de tensión-compresión, y se utilizan mucho también los beams, que ya son un elemento que puede soportar flectores y puede soportar cortantes. No están ahí en la figura, pero también es importante saber que existen esa clase de elementos bidimensionales. Ustedes disculpen un segundito aquí, voy a cambiar de audífonos porque estos se me están descargando y me tiene el sonidito de battery low, ya me tiene low. Un segundito.
Bueno, ya regresamos acá con los cascos. Ya se me descargaron los inalámbricos. Pero vamos a ver si podemos avanzar un poquito más. ¿Me escuchan bien? Sí, bro. Ok, ya los escucho bien ahora sí. Pero ese es el problema de los inalámbricos, ¿no? Si no lo estás cargando cada rato, pues se te descargan en el momento menos oportuno. Entonces, como les mencionaba, tenemos elementos unidimensionales, los truths, los beams, perdón, los truths, los beams. Tenemos elementos bidimensionales, que tenemos en este caso cuadriláteros, tenemos triángulos. Fíjense que hay triángulos de 3 nodos y de 6 nodos, es decir que podemos tener elementos que tengan, digamos, un mayor número de nodos o nodos en los puntos medios, lo cual aumenta el número de ecuaciones, obviamente, el tamaño del modelo, pero también aumenta, digamos, el nivel de resolución que podemos tener, digamos, de interpolación que podemos obtener internamente dentro del elemento, ¿ya? Entonces es algo que normalmente ustedes van a ver en los software, que por ejemplo les da la opción, ellos tienen, digamos, unas opciones preconfiguradas por defecto. La mayoría de los software son así, digamos que tienen como unas condiciones generales que ya vienen preconfiguradas para que el usuario no se vuelva loco haciendo todos los seteos iniciales, porque si uno le tocara realmente hacer todos los seteos iniciales, pues digamos, se demoraría demasiado haciendo cada simulación. Entonces realmente la mayoría vienen con unos seteos iniciales, que son de carácter general, que son ajustados por los desarrolladores de los software, digamos, para lo que se llama un propósito general. Y ya si el usuario de pronto siente que esos seteos iniciales no le convienen o no le están dando resultados adecuados, pues ya se le mete mano a eso y hace los ajustes adecuados. La recomendación ahí es no hacer los ajustes si no son requeridos. Es decir, si el modelo está dando buenos resultados, no le metan mano a esos ajustes, a menos que no te esté dando resultados confiables. ¿Okay? Y la segunda recomendación es no hacer esos ajustes a la loca. Esa es la segunda recomendación. O por lo menos no hacer varios ajustes simultáneamente. Si haces un ajuste, haz un solo ajuste y mira para ver si mejoró, empeoró. Y si empeoró, pues te devuelves. Si tocas varias cosas simultáneamente, pues no vas a saber realmente qué fue lo que hiciste que mejoró el resultado. Y tenemos los nodos o los elementos tridimensionales, de los cuales, digamos, ahí se ven en este caso los tetraedros, que son en este caso los que más se adaptan a la mayoría de geometrías, pero de acuerdo, digamos, a la mayoría de los investigadores, a la mayoría de los que estudian estos temas, los mejores desde el punto de vista numérico son los tetraedros. Tetraedros, que son esos bloquecitos que se ven ahí, son los mejores desde el punto de vista numérico, pero son más complicados de usar al momento de mallar geometrías complejas. Es decir, la mayoría de los malladores, digamos, que te mallan rápido, que te mallan, digamos, directos, te mallan con tetraedros, porque para ellos es más fácil mallar con tetraedros. Mallar con bricks o con bloquecitos de estos, a veces falla la malla, a veces está corriendo el mallador y ¡pum!, no logra llegar al vacío, o si lo hace con elementos demasiado deformados, y esa es una de las cosas que hay que tratar de evitar. Elementos demasiado deformados, pues pueden dar resultados, digamos, numéricos que no sean muy buenos a la hora de interpretar. Entonces, digamos, son cositas que es importante tener presentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un análisis típico, por ejemplo, de un elemento estructural. Está, por ejemplo, las condiciones de frontera. En este caso, las condiciones de frontera están dadas por las condiciones globales del volumen, del sólido, que son las condiciones de equilibrio. Están dadas por las ecuaciones de equilibrio que todos conocemos, la sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, son las famosas ecuaciones de Newton-Euler. Están las ecuaciones de compatibilidad, que estas son importantes porque estas son las que hacen que cuando un elemento se deforme, no se despegue del resto. Es decir, el elemento se deforma y hay un nodo común entre uno y otro. Cuando él se deforme o cuando se desplace, él va, digamos, a afectar los elementos circundantes. Esto es lo que se llama compatibilidad de formaciones. Cuando esto se desplaza, tiene que desplazar todo y no romperse, ¿no? Están las famosas ecuaciones constitutivas que les había mencionado. En el rango elástico está la ecuación de Hooke, ley de Hooke, y cuando ya trabajamos un sistema elastoplástico, es decir, un material real, porque los materiales reales, digamos, tienen zona elástica y zona plástica,
ya generalmente utilizamos unas curvas especiales, unas funciones especiales que describen tanto la parte elástica como el comportamiento plástico del material. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llaman condiciones constitutivas o ecuaciones constitutivas. Y las condiciones de frontera, que son las condiciones, digamos, en el caso de un sistema que esté estructural, no puede estar flotando, porque al aplicarle carga se aceleraría. Entonces, no tiene que colocarle unos apoyos o unas condiciones, digamos, adecuadas de acuerdo a la naturaleza del problema. En muchos casos, realmente el resultado, digamos, de precisión del método va a depender realmente de una buena escogencia de esos elementos. Las condiciones de frontera adecuadas, las condiciones constitutivas del modelo, es decir, que el modelo corresponda a la realidad, las cargas simuladas en el caso de sistemas estructurales y obviamente las propiedades de los materiales. Realmente las propiedades de los materiales tengan el comportamiento que se supone que debe tener para el fenómeno que se está estudiando. Cuando falla alguna de esas o varias de esas, pues ya me voy alejando del problema real y voy a obtener, digamos, resultados no tan buenos. Casi nunca se le puede achacar tanto al software en sí, digamos, realmente es más un tema de manejo del software. Y el otro tema es el mallado, que les decía, bueno, eso tiene una parte especial y vamos a hacer un tallercito, digamos, en el cual vamos a ir mostrando cómo influye el tema del mallado en los resultados numéricos. En esta diapositiva tengo unos ejemplos sencillos que se sacan de la literatura y te permiten, digamos, de ver qué tanto impacto tiene eso en la calidad de nuestras soluciones, para que vean que sí tiene mucho impacto. Entonces, bien, vamos a saltarnos esta, Bueno, esto es lo que uno no ve generalmente, que este es el tipo de ecuaciones que finalmente resuelve cualquier método de elementos finitos, cualquier software de elementos finitos. Al final lo que resuelve es esto, un conjunto de ecuaciones matriciales muy grande, un sistema lineal. Casi siempre tienden a llevarlo a sistemas lineales de ecuaciones. Cuando los modelos no son lineales, generalmente lo que van es resolviendo en incrementos de tiempo, en pasos de tiempo. Van resolviendo en pasos de tiempo, pero van formando sistemas lineales y luego van resolviendo y ajustando, digamos, lo que se conoce, y esto es un término muy popular que van a encontrar en la mayoría de la literatura e incluso de los mismos software, algo que se llama la matriz de rigidez. La matriz de rigidez tiene ese nombre porque las formulaciones iniciales eran para problemas estructurales y precisamente pues esa matriz está constituida principalmente por elementos relacionados con las rigideces de resortes, por ejemplo, el tipo de problema. Se supone que las incógnitas, en este caso, el vector de incógnitas está constituido por lo que se llaman los desplazamientos de los nodos, es decir, que realmente lo que resuelve el software inicialmente son los desplazamientos de los nodos y como dato de entradas, lo que se conoce son el valor de las cargas, los vectores de carga. Entonces, inicialmente, digamos, cuando el software resuelve esto, lo que obtiene son directamente los desplazamientos nodales, y una vez ya resuelve los desplazamientos nodales, el que te da, por ejemplo, los valores de los esfuerzos de von Mises, el que te da los valores de los strains, es decir, las deformaciones unitarias y todos esos elementos, se llama el postprocesador. El postprocesador es el que toma toda esa información nodal, que son miles de nodos, y calcula internamente en los elementos los valores de los esfuerzos, el tensor de esfuerzo, de formación unitaria, o sea, el dato que tú necesites internamente y te lo pone bonito, te lo pone en colores. Es decir, de eso se encarga el postprocesador. No es una tarea nada trivial, es una tarea realmente compleja. Es decir, cada una de las partes del proceso, que vamos a ver más adelante, es importante y digamos, tienes que una buena herramienta de elementos finitos tiene que tener, digamos, en las tres fases del proceso, tiene que tener muy buenas herramientas para apoyarte en esas tres fases. Aquí hay algunas aplicaciones, pues la más popular, digamos, es la más fácil generalmente es la aplicación de entrada, la aplicación de inicio, la aplicación en la que la mayoría de las personas
empiezan a trabajar con esta clase de temas, que es la parte de análisis estructural, análisis de estructuras, que implica tanto un solo elemento un sólido, o una combinación de varios elementos, una combinación de varios elementos. Dentro del análisis estructural ya hay, digamos, como ramas. Tenemos análisis lineales, análisis no lineales, análisis estático, análisis dinámico. ¿Cuál es el más fácil de todo y por dónde se empieza generalmente? Estático lineal. Ese es el análisis por el cual, digamos, hay que empezar siempre. Estático lineal. Y a la medida que uno va viendo que el problema se complica, pues le va metiendo más cosas. Una recomendación que está resumida ya al final de la diapositiva, pero que yo siempre les insisto a todos, es nunca empiece de una con el modelo complejo. Arranque primero con un modelo simple del fenómeno, simplifíquelo al máximo que pueda y arranque con eso. Cuando ya tenga resultados de ese modelo simplificado, ahí, digamos, son como los resultados de base para empezar, digamos, a comparar, digamos, los avances de mi modelo. O sea, ahí ya empieza a meterle cosas, ahí le empieza a meter cositas. Es decir, si tiene un sistema que inicialmente es no lineal, en el tiempo, pues uno arranca con el estático lineal. Obviamente no es el fenómeno, pero digamos te da un punto de partida. Y ya después le empiezas a meter. Primero le metes la no linealidad, después le metes el tema del tiempo y así vas complicándolo hasta que llegas al punto suficientemente cercano para acercarte, digamos, de mejor manera al fenómeno real. Nunca arranques con el fenómeno con todos los detalles porque por experiencia se los digo, generalmente uno no sabe dónde está la falla. No está corriendo y no sabes por dónde lo vas a agarrar. Entonces, si empiezas desde el más sencillo, le metes algo y ya falla, ya sabes que lo que le estás metiendo es lo que está fallando y ya empiezas a concentrarte en ver dónde resuelves el problema. Una rama del análisis estructural que ya es, digamos, es algo aparte porque requiere, digamos, una teoría aparte, una formación aparte, es la parte de análisis vibracional. Es estructural, pero, digamos, tiene otros temas ahí importantes. Uno de los más usuales a nivel de estructuras es lo que se llama el análisis modal, el análisis de modos de vibración, por ejemplo, que es como la respuesta de la estructura de nuestro componente ante una fuerza que lo excita, una fuerza excitadora, digamos, que lo ponga a vibrar y pueda generar un fenómeno que se llama, digamos, un fenómeno de resonancia en la estructura, que es cuando coincide casualmente la fuerza excitadora con una de las frecuencias naturales de vibración de nuestra estructura. Que si ustedes lo han notado en algunas máquinas, cuando de pronto arranca la máquina y empieza a aumentar la velocidad de giro, de pronto llega un momento en que vibra y cuando ya sube la velocidad, ya dejó de vibrar. Porque en este caso, a esa velocidad de giro justamente pasa por uno de los modos de vibración de la máquina, se siente la resonancia, pero como esa no es la velocidad de operación, ya una vez pasas de esa velocidad, ya se vuelve otra vez a reducir ese fenómeno. Entonces es muy importante en muchas máquinas porque en máquinas tenemos movimiento, ¿no? Y tenemos estructuras que realmente no son rígidas. Y van a tener, digamos, cada una de las componentes de nuestra máquina van a tener diferentes frecuencias de vibración. Entonces van a responder diferente a la propia excitación del sistema, a los desbalanceos, a las cargas externas, si son variantes. O sea, todo eso va a generar esos fenómenos. Pero eso, digamos, es otro campo que realmente requiere un conocimiento del tema de análisis modal para poder hacer un buen uso de la herramienta. Está el análisis de fatiga. Pues yo creo que ya ustedes ya pasaron por el tema de fatiga, conocen, digamos, el concepto de fatiga, ¿verdad? En componentes, y sabemos que un componente que es sometido a una carga variante en el tiempo, una carga cíclica, va a fallar en algunos casos a un cierto número de ciclos, y lo que pretendemos como ingenieros es determinar el número de ciclos que soportaría ese componente o la carga bajo la cual el componente o las condiciones bajo las cuales el componente tendría vida infinita. En muchos casos nos interesa que el componente tenga vida infinita o que tenga, digamos, un cierto número de ciclos muy altos de carga para que la vida, digamos, del componente sea larga. Algunos lo pensarían de forma diferente, que también como ingenieros podemos programar para que el elemento falle a cierto número de ciclos y podamos estar vendiendo los repuestos con cierta frecuencia, ¿verdad? Eso sería, digamos, dos maneras de ver el mismo fenómeno. Lo que llaman obsolescencia programada algunos. No solamente se hace con el software.
Está el análisis de transferencia de calor. En este caso hay transferencia de calor a nivel de conducción y radiación, que en este caso se hace con FEM, y a nivel de fluidos, que en este caso ya es una parte de los métodos de CFD. Se puede hacer con fluido o incluso se puede hacer con interacción fluido-sólido, ¿no? Ya ahí metes todos los métodos de transferencia, conducción, convección y radiación. Bien, entonces las ventajas, yo creo que de aquí han podido sacar algunas de las ventajas, ¿verdad? Lo principal es que podemos adaptarnos a geometrías complejas. Generalmente son herramientas que utilizamos cuando la geometría lo amerita, cuando la geometría tiene una complejidad, cuando las condiciones de carga no son simples, es decir, por ejemplo, tenemos cargas que son asimétricas, tenemos cargas que son variantes en el tiempo. Cuando tenemos, por ejemplo, un material que no es uniforme o un material, digamos, que tiene un comportamiento que va variando, digamos, según el volumen del material, o porque tenemos diferentes materiales, pues podemos hacerlo con cuerpos que tengan, digamos, diferentes características de material. Cuando las condiciones, digamos, de contorno no sean fáciles de trabajar, otra de las ventajas es que podemos ajustar el tamaño del elemento para mejorar la precisión y se puede hacer relativamente rápido. Esa es una de las características que te ofrecen los CAD modernos, que generalmente integran el modelado sólido con tu herramienta de elementos finitos. Entonces, digamos, ajustes paramétricos que tú hagas a tu modelo, lo puedes integrar rápidamente dentro de tu flujo de análisis de elementos finitos. No pierdes el trabajo inicial, haces un ajuste. Por ejemplo, estás trabajando, diseñando, por ejemplo, una tapa de un componente a presión. Entonces, obviamente, uno de los elementos de diseño es el espesor de la tapa, ¿verdad? Pero de acuerdo al espesor de la tapa, pues va cambiando un poquito la geometría. Pero estás haciendo tu simulación, te das cuenta que el espesor está bastante alto, entonces lo quieres bajar. Eso implicaría cambiar la geometría, cambiar el enmallado, cambiar todo, pero cuando todo está integrado, digamos, el proceso es un poco más rápido. Y principalmente una de las razones del tipo de problemas que suele utilizarse elementos finitos es para problemas dinámicos y problemas no lineales, es decir, problemas que varían en el tiempo y problemas que tienen naturaleza no lineal, porque generalmente esos problemas no tienen una solución analítica, o sea, no hay manera de llegar a una solución analítica a esa clase de problemas. Entonces, por eso se mete uno en el terreno de las soluciones numéricas. Les voy a dejar de viendo las desventajas. Vamos a dejar de hablar de las desventajas la siguiente clase. Solamente voy a terminar de cerrar esta diapositiva, digamos, en qué nos ayuda a nosotros como ingenieros este tipo de herramientas. Ya vimos que realmente nosotros no estudiamos el método por estudiarlo, no somos matemáticos, realmente lo que nos interesa es realmente como herramienta, ¿no? Este tipo de técnicas y las principales, digamos, es poder aplicarlo realmente como herramienta de diseño para evaluar nuestros componentes. Espérenme un segundito, yo creo que
Pues ustedes disculpen, ya estoy de vuelta. Estaba interrumpiendo aquí, ya me están llamando de la otra reunión. Pues la principal característica con la cual podemos resumir esta herramienta como ayuda es principalmente poder utilizarla como herramienta de diseño de validación de comportamiento estructural principalmente, porque esa es la que más vamos a ver en este curso, realmente método estructural. Vamos a ver también térmico, unos ejemplitos de térmico y acoplado térmico estructural, pero verlo realmente como una herramienta de validación de nuestro diseño, de evaluar si nuestro componente va a soportar las condiciones de trabajo para lo cual lo hemos diseñado, y realizar las mejoras o las modificaciones a la geometría en función de esos resultados para, digamos, optimizar, por ejemplo, la masa del componente, optimizar el desempeño del componente, alargar la vida del componente en caso de un estudio de fatiga, etcétera, etcétera. Digamos, es una herramienta para poder, digamos, mejorar ese comportamiento. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Como les decía, sigue la presentación el próximo martes. Entonces el próximo martes cerramos ya la parte de las desventajas y vamos a mirar algunos tips, algunas recomendaciones que siempre se las voy a estar repitiendo en este tema, porque son fruto, digamos, de lo que se ve en la literatura, pero también un poquito de la experiencia que he tenido con esta clase de problemas. Entonces, gracias por su asistencia el día de hoy y nos vemos entonces la próxima semana. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego.